Cuando vi la maleta apoyada en la entrada, el corazón me dio un vuelco, pero no de alegría ni de sorpresa. Era de él. De mi suegro. Y en ese instante entendí que mi vida, tan cuidadosamente ordenada, estaba a punto de cambiar. No sabía cómo sentirme, alivio porque mi marido por fin hacía algo por su padre, o incomodidad, porque nadie me había preguntado si estaba lista para compartir mi espacio, mi cocina, mi rutina con él. Lo observé mientras se sacudía el polvo del abrigo, mientras una ligera sonrisa, apenas forzada, se dibujaba en su rostro. «Será solo por un tiempo», dijo mi marido, como si esas palabras borraran el peso de una presencia que él lo sabía ya, iba a sentirse en cada rincón de la casa. Y fue allí, en ese instante aparentemente inocuo, cuando sentí el primer crujido de una grieta en la vida que había construido. Porque aunque jamás lo admitiría en voz alta, algo en esa maleta me hizo pensar que esta historia, mi historia, no tendría un camino recto ni tranquilo. Y antes de contarles cómo llegamos hasta aquí, quiero que me respondan en los comentarios, ¿han tenido alguna vez que abrir la puerta de su casa, y de su vida, a alguien, sabiendo que nada volvería a ser igual? Recuerdo con claridad el momento en que él cruzó el umbral. No había nada dramático, ni truenos, ni gritos, ni siquiera una gran discusión previa. Solo el sonido del cierre de su maleta, arrastrándose por el suelo, y una disculpa suave, como si con esas palabras pudiera aligerar la carga de todo lo que traía consigo. Mi marido estaba a su lado, casi orgulloso de haber encontrado la solución más práctica, mientras me explicaba que su padre se quedaría, solo unas semanas, hasta encontrar un piso. Lo decía sin mirarme demasiado, como si no quisiera medir mi reacción. Quizás porque sabía que aunque asentí con una sonrisa educada, por dentro sentí que algo se movía, un leve temblor de incomodidad que no supe nombrar. Esa primera noche la casa parecía diferente. El pasillo, que antes era un espacio silencioso, ahora tenía ecos de pasos que no eran los nuestros. El sonido de una puerta que se cerraba despacio, el murmullo del agua en la ducha, incluso el olor a su colonia, ligera, con un dejo de madera, impregnando el aire. Me descubrí pensando que nuestro hogar, nuestro refugio, ya no nos pertenecía del todo. No dije nada, por supuesto. Preparé la cena como siempre, puse los platos sobre la mesa, sonreí y escuché las historias que mi suegro contaba, casi con humor, sobre su divorcio. Pero mientras recogía los platos, sentí sus ojos sobre mí no de manera invasiva, sino con una atención a la que no estaba acostumbrada. No había nada explícito en su mirada. No había insinuación ni descaro. Era más sutil que eso, como si estuviera realmente escuchándome, realmente viéndome. Algo que, aunque me doliera reconocerlo, no sentía de mi marido desde hacía tiempo. Él, mi esposo, se había vuelto práctico, eficiente, casi distante. El tipo de hombre que paga las cuentas a tiempo, arregla el grifo que gotea, pero que rara vez pregunta cómo me siento. Me decía que trabajaba mucho, que ya no éramos jóvenes, y que las cosas eran así con los años. Y yo asentía, porque así había aprendido a vivir, con silencios, con rutinas, con la resignación de quien piensa que así son los matrimonios largos. Pero esa noche, mientras guardaba los cubiertos, sentí el peso de algo distinto. No era deseo ni siquiera atracción en ese momento. Era solo la sensación de ser notada. De que alguien se diera cuenta de cómo me recogía el pelo, de que había cambiado las cortinas del salón, de que servía la sopa siempre de la misma manera. Y esa pequeña chispa, aunque no lo sabía entonces, sería el inicio de todo lo que vendría. Después de la cena, mi marido subió a trabajar en su ordenador y yo me quedé en la cocina, terminando de limpiar. Él se acercó para dejar su taza de té. «Gracias por la cena», dijo, y fue tan simple, tan normal, que me hizo sentir tonta por pensar demasiado. Pero cuando se dio media vuelta y salió, noté que sus dedos rozaron mi muñeca, apenas un roce accidental, probablemente, pero suficiente para que me quedara inmóvil unos segundos. Esa noche casi no dormí. Oía los pasos suaves en el pasillo, el crujido del suelo antiguo, la puerta de la habitación de invitados abriéndose y cerrándose. No había nada inquietante en esos ruidos y sin embargo cada uno me mantenía despierta, como si mis sentidos estuvieran alerta de una forma nueva. No era miedo, era algo más difícil de explicar,
la certeza de que la dinámica de nuestra vida había cambiado, aunque aún no pudiera ponerle nombre. A la mañana siguiente, cuando bajé a preparar café, lo encontré en la cocina. Estaba descalzo con una taza en la mano, mirando por la ventana como si estuviera viendo algo muy lejano. Me sorprendió que madrugara, porque siempre había imaginado que era el tipo de hombre que dormía hasta tarde. Me saludó con un buenos días tan tranquilo, tan natural, que por un momento la incomodidad desapareció. Nos quedamos en silencio unos segundos, cada uno ocupado en sus tareas, yo midiendo el café, él cortando pan. Pero ese silencio no era el de siempre. No era el silencio rutinario de un matrimonio acostumbrado a desayunar sin palabras. Era un silencio cargado, denso, como si ambos notáramos algo que ninguno se atrevía a mencionar. Ese día comprendí que aunque mi marido había dicho será solo por un tiempo, el tiempo podía ser un concepto muy amplio. Y que yo, aunque intentara convencerme de lo contrario, ya estaba mirando a nuestro invitado de una manera que iba mucho más allá de la cortesía. El segundo día empezó como cualquier otro, pero con una sensación distinta en el aire, una tensión invisible que no sabía si era solo mía o si también él la percibía. Mi marido ya se había marchado temprano, con su maletín colgando de un hombro y un beso rápido en la mejilla, casi mecánico. Ese gesto tan rutinario contrastaba con la presencia nueva y pesada de alguien más en la casa. Bajé a la cocina y lo encontré allí, moviéndose con una naturalidad desconcertante, como si siempre hubiera vivido con nosotros. El olor del café recién hecho llenaba el ambiente, y supe que había madrugado antes que yo. Había algo íntimo en ver a alguien tan temprano en la cocina, descalzo, con el cabello ligeramente despeinado y ese aire de hombre que no necesita impresionar a nadie. Me quedé unos segundos en la puerta observándolo mientras revolvía el azúcar en la taza, preguntándome cómo era posible que un gesto tan simple pudiera sentirse tan personal. Me vio y me sonrió, y esa sonrisa no era la de alguien que intenta agradar, sino la de alguien que simplemente está allí, sin expectativas, y eso me desarmó un poco. Desayunamos juntos, aunque casi no hablamos. Los silencios no eran incómodos pero tampoco vacíos, había algo en ellos que parecía llenarlo todo, como si cada pausa dijera más de lo que nos atrevíamos a poner en palabras. Me fijé en los detalles absurdos, el modo en que cortaba el pan, cómo movía la taza para no dejar un cerco en la mesa, y pensé en cómo el día anterior ni siquiera había reparado en esos gestos. Ahora, cada uno se me quedaba grabado. Después del desayuno, me dispuse a ordenar la despensa. Era una tarea sencilla, una de esas cosas que haces sin pensar demasiado, pero sentía su presencia detrás de mí. No me miraba directamente, pero podía notar cómo sus movimientos se sincronizaban con los míos, como si ambos estuviéramos aprendiendo a compartir el espacio sin estorbar al otro. En un momento me pidió una taza del estante más alto, y me acerqué para alcanzarla. Nuestros brazos se rozaron. Fue un roce mínimo, insignificante en apariencia, pero suficiente para que el aire entre nosotros se volviera más denso. No dije nada. Él tampoco. Pero ninguno de los dos se apartó enseguida. Sentí la calidez de su piel, el contacto breve pero demasiado notorio. Y entonces sucedió algo que me tomó por sorpresa, incluso a mí misma, lo miré a los ojos, y en ese instante todo se volvió inevitable. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. El beso fue breve, casi torpe, como si ambos nos diéramos cuenta de golpe de lo que acabábamos de hacer. Retrocedí un paso, como si el suelo se hubiera vuelto irregular bajo mis pies. Él también se apartó con un gesto que no era de arrepentimiento, pero sí de desconcierto. Perdón, murmuró apenas audible, como si las palabras fueran más para él que para mí. Seguí con lo que estaba haciendo, aunque mis manos temblaban un poco. El orden de los frascos, las cajas, las latas se volvió casi obsesivo, un intento de aferrarme a la normalidad en medio de algo que ya no lo era. Cada movimiento era una forma de silenciar el torbellino de preguntas en mi cabeza. ¿Por qué pasó? ¿Por qué no me detuve antes? ¿Por qué no sentí miedo ni culpa de inmediato, sino una extraña calma? El resto del día se sintió suspendido, como si hubiéramos entrado en una especie de burbuja silenciosa. Hablamos poco o apenas lo necesario, como si las palabras hubieran perdido su peso o, peor aún, pudieran hacerlo explotar todo.
Pero los gestos, las miradas, el modo en que evitábamos rozarnos otra vez, lo decían todo. Cuando mi marido volvió esa noche, nada en su comportamiento delató que sospechara algo. Traía el cansancio de siempre, el mismo beso rápido en la mejilla, las mismas preguntas mecánicas sobre cómo había estado el día. Le conté detalles banales, que había limpiado la cocina, que el clima estaba cambiando, que hacía falta comprar pan. Él asintió como siempre con la mitad de su atención en el teléfono. Durante la cena, mi suegro estuvo callado, pero no de la forma incómoda en que alguien evita un tema. Era un silencio más medido, casi respetuoso, como si estuviera calculando hasta qué punto podía comportarse con normalidad. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, sentía un cosquilleo en la espalda, como si ese beso estuviera flotando entre nosotros, invisible pero presente, llenando la habitación. Esa noche me acosté al lado de mi marido y cerré los ojos, pero no dormí. Escuchaba el sonido del televisor encendiéndose en la habitación de invitados, los pasos en el pasillo, el agua corriendo en la cocina mientras él lavaba su taza. Y pensé que un beso, un solo beso, había cambiado todo el aire de la casa. No había marcha atrás, aunque todavía no entendiera hacia dónde íbamos. El día siguiente amaneció con un silencio distinto, uno que parecía envolverse en las paredes y filtrarse por las rendijas, haciéndome sentir que cualquier sonido podía romper algo delicado. Me desperté antes que el despertador con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el leve murmullo del viento afuera y, más cerca, el crujido de un piso en el pasillo. No necesitaba mirar el reloj para saber que él ya estaba despierto. Lo supe por la forma en que la casa parecía vibrar suavemente con una nueva rutina, una que todavía no reconocía como mía. Me quedé un rato en la cama, escuchando los movimientos desde la otra habitación, el agua de la ducha, una puerta que se abría y cerraba con cuidado, el ruido apagado de la cafetera. A mi lado mi marido dormía profundamente, ajeno a todo. Lo observé unos segundos. Tenía el ceño levemente fruncido incluso al dormir, como si estuviera pensando en cuentas, proyectos, plazos. Él siempre dormía así, con el peso de su mundo apretando sus facciones, y yo siempre había encontrado una especie de ternura en eso. Pero esa mañana, mientras lo miraba, no pude evitar sentir lo lejos que estaba de mí, incluso en nuestra propia cama. Bajé a la cocina cuando supe que no podía seguir fingiendo que dormía. Lo encontré allí de pie, sosteniendo una taza con ambas manos, mirando por la ventana con una expresión que no supe descifrar. Tenía el pelo ligeramente desordenado y la camisa arrugada, y algo en esa imagen lo hacía parecer humano de una forma que me conmovió. Me saludó con un buenos días bajo casi un susurro, como si temiera romper la calma del momento. Respondí con un gesto y busqué mi taza, intentando moverme con naturalidad, pero cada paso parecía medido, cada gesto demasiado consciente. El desayuno fue extraño. Las cucharas chocaban suavemente contra las tazas, el pan crujía al cortarse, pero había más silencio que palabras. No era el silencio monótono de mi matrimonio, ese silencio resignado que con los años se vuelve costumbre, era un silencio con peso, con una carga que ambos fingíamos no notar. Me descubrí observando sus manos mientras partía una manzana, como los nudillos se tensaban, como sostenía el cuchillo con una delicadeza casi elegante. Me sorprendió ese detalle, porque nunca antes había reparado en cómo cortaba a alguien una fruta. Cuando mi marido bajó, la atmósfera cambió de inmediato. El ruido de sus pasos, el sonido de su voz preguntando si había café, todo parecía devolver cierta normalidad a la cocina. Él no notó nada, por supuesto. Nos dio a cada uno un beso rápido en la mejilla y habló de su jornada, de reuniones, de pendientes. Yo asentí, escuché, respondí lo justo. Mientras hablaba, pensé en lo fácil que era engañar a alguien que no quiere ver. Cuando él se fue con el maletín en la mano y él mismo, nos vemos tarde de siempre, el silencio regresó. Pero esta vez ya no era el mismo silencio, ahora se sentía más denso, más complicado. Intenté llenar la mañana con tareas, ordenar la despensa, limpiar la mesa, regar las plantas. Me aferraba a esas rutinas como si fueran una cuerda de seguridad, algo que me anclara al suelo. Pero cada vez que él pasaba por la habitación, cada vez que nuestras miradas se encontraban aunque fuera por un segundo, sentía que la cuerda se aflojaba. A media mañana recibí una llamada de mi marido.
Me preguntó cómo iba todo con esa voz práctica, neutra, que usaba siempre que llamaba, solo para saber. Me dijo que tendría que quedarse más tiempo en la oficina, que probablemente llegaría tarde. Respondí con un claro, no hay problema, y escuché cómo colgaba con rapidez, como quien cierra un asunto. Y ahí me quedé con el teléfono en la mano preguntándome cuándo habíamos empezado a hablarnos así, como compañeros de trabajo que se reparten tareas en lugar de esposos. Más tarde, mientras ordenaba unos platos, escuché su voz desde el salón. No me llamaba a mí, hablaba por teléfono. No escuché todo, solo fragmentos. Un no fue fácil, un sí, estoy bien, y luego una pausa larga, cargada. No quería espiar, pero mis pies se quedaron quietos, mis oídos atentos. La forma en que su voz se volvía más suave, más íntima al mencionar a alguien, probablemente su exesposa, me hizo sentir una punzada de algo que no supe si era curiosidad, celos o una mezcla incómoda de ambos. Cuando entré en la sala con la excusa de llevarle un vaso de agua, él ya había terminado la llamada. Me miró y en sus ojos había un resto de la tristeza que acababa de colgar en el aire. No dijimos nada, pero la emoción era casi palpable. En lugar de sentarme, me quedé de pie unos segundos, demasiado consciente de la distancia, o la falta de ella, entre nosotros. El resto del día se deslizó con una calma inquietante. Almorzamos juntos, intercambiamos frases cortas sobre la comida, sobre el clima. A veces una risa surgía de la nada, por un comentario absurdo o una anécdota ligera, y esa risa se sentía casi culpable, como un lujo que no deberíamos permitirnos. Cada carcajada era una grieta en una muralla que ninguno de los dos reconocía abiertamente. Por la tarde, cuando el sol empezaba a caer y la luz dorada entraba por las ventanas, lo encontré en el pasillo. Yo venía de la cocina, él de su habitación. Nos detuvimos frente a frente y por un segundo ninguno de los dos supo hacia dónde moverse. Él hizo un comentario trivial sobre la cena, yo respondí con algo igualmente trivial. Pero la forma en que nos miramos hizo que esas palabras insignificantes se sintieran como algo más. Esa noche, mientras preparaba la mesa, pensé en todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Un beso. Un solo beso breve, contenido, pero suficiente para que nada volviera a sentirse igual. Durante la cena, mi marido hablaba de su día, de planes para el fin de semana, sin sospechar que cada frase flotaba sobre una corriente subterránea de secretos. Yo asentía, respondía, servía más agua como si todo estuviera en orden. Pero mientras recogía los platos y sentía la mirada de mi suegro posarse sobre mí una vez más, supe que el orden ya no era posible. El cuarto día empezó con una sensación extraña de rutina y novedad al mismo tiempo. Era como si la presencia de él en la casa ya no fuera tan chocante, pero tampoco se hubiera vuelto invisible. Todo lo que hacía, el sonido de sus pasos en la escalera, el murmullo de la cafetera antes de que yo bajara, la forma en que se sentaba en la mesa, tenía un peso distinto, como si cada gesto dejara una huella. Me sorprendió notar que ya no saltaba cada vez que escuchaba su voz en la cocina, pero al mismo tiempo seguía siendo demasiado consciente de su presencia. Mi marido salió temprano como de costumbre con un beso rápido que ya no transmitía nada más que costumbre. El portazo al cerrar la puerta fue casi un recordatorio de que la casa quedaba, otra vez, solo para nosotros dos. Me quedé unos segundos en silencio después de que se fue, sosteniendo la taza de café en la mano y escuchando el eco de la puerta cerrándose, como si ese sonido marcara el inicio de un día diferente. Más tarde él apareció en el pasillo con un gesto tranquilo y dijo que necesitaba comprar algunas cosas en el supermercado. Su voz era casual, pero había algo en su manera de decirlo que me hizo sentir que la invitación estaba implícita, aunque no lo dijera directamente. Dudé un segundo pero terminé diciendo claro, y así me encontré subiendo al auto, sentada en el asiento del copiloto, mirando por la ventana mientras él arrancaba. El trayecto fue inesperadamente ligero. Él encendió la radio y comenzó a sonar una canción vieja, de esas que reconoces aunque no sepas quién la canta. Me reí al escucharla, porque me recordó a algo de mi juventud, y él hizo un comentario sobre cómo la música de antes tenía otro ritmo. No era una conversación profunda, pero me sorprendió lo fácil que era reírme con él, lo natural que resultaba compartir una broma simple.
En el supermercado, la experiencia fue tan normal y a la vez tan rara. Caminábamos por los pasillos empujando el carrito, eligiendo productos como si hubiéramos hecho eso 1000 veces juntos, como si esa fuera nuestra rutina, y no una coincidencia pasajera. En la sección de frutas noté cómo otras mujeres lo miraban. Fue un gesto automático casi imperceptible, pero suficiente para que algo dentro de mí se moviera. No estaba segura de si era orgullo, incomodidad o un tipo de celos que me incomodaba reconocer. En un momento nuestros dedos se rozaron cuando ambos alcanzamos la misma bolsa de pan. Fue un contacto mínimo, pero no fue solo un accidente, ni él ni yo apartamos la mano de inmediato. Había algo en ese roce que no necesitaba palabras, un recordatorio de lo que había pasado, de lo que seguíamos sin nombrar. No hablamos de eso, pero estaba ahí, entre el pan y las manzanas, flotando. Al salir del supermercado, el cielo estaba cubriéndose de nubes, y la lluvia comenzó a caer de repente, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible en el cielo. Corrimos hacia el coche riéndonos sin poder evitarlo, cubriéndonos con las bolsas de la compra. Llegamos empapados con la ropa pegada a la piel, y nos miramos un segundo antes de subir al auto, respirando con fuerza, con el cabello chorreando agua. Me senté en el asiento del copiloto y sentí el calor de mi propia respiración en contraste con el frío del aire húmedo. De camino a casa, la conversación fue más callada, pero no incómoda. Había una especie de calma extraña, como si ambos supiéramos que habíamos compartido algo, un momento, una risa, una complicidad, que iba más allá de la simple tarea de comprar leche y pan. Miré por la ventana, viendo cómo las gotas de agua dibujaban líneas en el cristal, y sentí que el día había cambiado algo en mí. Al llegar, dejamos las bolsas en la cocina y comenzamos a sacar los productos. Él se quitó la chaqueta mojada y la colgó en la silla, y de alguna manera ese gesto sencillo, tan doméstico, hizo que la escena se sintiera más íntima de lo que debería. Me sorprendí mirando cómo sus manos sacaban las botellas de la bolsa, cómo colocaba el pan en la mesa, cómo su camiseta estaba aún un poco húmeda en los hombros. No hablamos de lo que pasó en el supermercado, ni de la risa bajo la lluvia, ni del roce de las manos. Pero los dos lo llevábamos encima, como si fuera una capa invisible entre nosotros. Intenté distraerme con tareas, lavé algunas verduras, ordené la despensa, pero no pude evitar recordar cómo su mirada se había detenido en la mía cuando corríamos hacia el auto, ni cómo me había sentido al ver otras mujeres girarse para mirarlo. Cuando mi marido regresó esa noche, todo parecía normal a sus ojos. Cenamos los tres, hablamos del clima, de lo caro que estaba todo en el supermercado, de planes vagos para el fin de semana. Yo sonreía, asentía, pasaba los platos, pero bajo la mesa sentía el peso de lo que había pasado ese día. El roce de nuestras manos, la risa compartida, la lluvia que nos empapó. Pequeñas cosas que parecían insignificantes, pero que habían dejado una marca. Esa noche, mientras doblaba toallas en el cuarto de lavandería, me di cuenta de que lo inevitable se sentía cada vez más cerca, aunque no supiera cómo ni cuándo iba a llegar. El quinto día amaneció con una calma engañosa, como si la casa quisiera disfrazar el peso de todo lo que había pasado y de lo que estaba por venir. El sonido de la cafetera, el roce de una silla en la cocina, el aroma del pan tostándose, todo parecía normal, pero debajo de esa rutina había algo que no dejaba de latir. Me levanté antes que mi marido, me vestí con movimientos lentos, sintiendo cada pieza de ropa sobre mi piel, y bajé las escaleras con la certeza de que el día no sería como los demás. Él ya estaba en la cocina, de pie, apoyado en el marco de la puerta, con una taza de café en la mano. Tenía ese aire tranquilo que parecía llenar todo el espacio sin esfuerzo. Me saludó con un gesto de la cabeza, y yo respondí con un buenos días, que salió más bajo de lo que pretendía. Había algo en la forma en que me miraba, no con insistencia, sino con una atención que resultaba casi insoportable, como si notara cosas que yo intentaba ocultar incluso de mí misma. Mi marido bajó unos minutos después, medio dormido, con la camisa mal abrochada y el gesto de siempre, el beso rápido en la mejilla, la conversación mínima sobre el día que tenía por delante. Hoy llegaré tarde, dijo como si estuviera avisando algo trivial, y yo asentí mientras guardaba una taza en el estante. No sospechaba nada, no imaginaba nada. Ese pensamiento, en lugar de tranquilizarme, me pesó en el estómago.
La mañana avanzó con tareas domésticas, la lavadora, la compra que aún no habíamos guardado, un poco de orden en la sala. Hablamos poco, casi solo sobre cosas prácticas. Pero los silencios se sentían cargados, como si cada pausa en la conversación tuviera una sombra detrás. En algún momento él me preguntó si quería sentarme afuera, en la terraza, mientras él abría una botella de vino. Dudé unos segundos y luego dije que sí, con una naturalidad fingida que engañaría a cualquiera menos a mí. La tarde se tiñó de un color distinto. Nos sentamos en la terraza, el aire tenía ese toque tibio de los días que están a punto de cambiar de estación. La botella quedó entre nosotros, 2 copas casi llenas que nadie tocaba demasiado. Hablamos de cosas pequeñas, de la fruta que habíamos comprado, de cómo había dormido, de las noticias que ninguno leía a fondo. Pero poco a poco, la conversación cambió de tono. Él empezó a hablar de su divorcio, no como quien busca consuelo, sino como quien necesita poner en palabras algo que lo sigue persiguiendo. Habló de los silencios en su casa, de cómo se habían ido acumulando hasta que ya no quedaba nada que decir. Dijo que un día despertó y se dio cuenta de que su vida se había vuelto una rutina vacía, y que nadie le había enseñado qué hacer cuando eso pasa. Yo lo escuché en silencio, sintiendo que cada palabra suya golpeaba un rincón de mi propia vida que prefería no mirar. No sé en qué momento dejé de escucharlo solo con los oídos y empecé a escucharlo con el cuerpo. Sentía el peso de sus palabras en la piel, en el pecho o en la forma en que sostenía la copa sin beber. Me contó que lo que más dolía no era la separación, sino la sensación de haberse vuelto invisible. Nadie quiere sentirse invisible, dijo, y esa frase se me quedó clavada, porque en ese momento supe que yo también llevaba años sintiéndome así. Nos miramos. Solo eso, miradas. Pero había algo en esa forma de mirarnos que ya no se podía disfrazar de cortesía, ni de familiaridad, ni de simple compañía. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, sin saber siquiera cómo, sucedió otra vez. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. El beso fue distinto al primero. Menos accidental, menos torpe. No fue un roce de duda, sino un gesto más profundo, más consciente. No duró mucho, pero tampoco fue algo que se pudiera ignorar al apartarse. Sentí el latido en mis sienes, la respiración contenida, la certeza de que con ese beso ya no había vuelta atrás. Nos separamos sin palabras. El aire alrededor parecía distinto, más denso, como si la casa misma supiera lo que había pasado. Él bajó la mirada, tomó la copa y bebió un sorbo, y yo hice lo mismo, como si el vino pudiera lavar la tensión del momento. No dijimos nada porque no había nada que decir que no sonara absurdo. Cuando mi marido regresó esa noche, yo todavía sentía en los labios el eco de ese beso. Habló de su día, de llamadas, de un proyecto que le estaba robando el sueño. Yo asentí y serví la cena, recogí los platos, todo con la misma calma de siempre. Pero dentro de mí todo era ruido. Esa noche, mientras me acostaba junto a él, sentí por primera vez que mi matrimonio se había convertido en una especie de teatro. Yo representaba el papel de esposa, él el de marido, pero debajo del escenario había otra obra sucediendo, una que ninguno de los dos podía ver completa todavía. Y me quedé despierta mucho tiempo mirando la oscuridad, sabiendo que el silencio de esa noche ya no era el mismo de antes. El sexto día comenzó con una luz gris entrando por las cortinas, una de esas mañanas en las que parece que el sol no termina de decidirse a salir. Me levanté temprano con la sensación de que el aire en la habitación pesaba más de lo normal. Mi marido seguía dormido con la respiración profunda y uniforme, como si el mundo a su alrededor no se moviera. Me quedé mirándolo un instante pensando en cómo podía parecer tan ajeno a todo, tan seguro en su propia rutina, mientras yo me sentía como si caminara sobre un suelo que crujía bajo mis pies. Bajé a la cocina y lo encontré allí. No me sorprendió, ya me había acostumbrado a que fuera él quien preparara el café antes que yo. Estaba sentado a la mesa, leyendo algo en su teléfono, con las gafas apenas sostenidas en la punta de la nariz. Había una calma en su postura, pero también algo de inquietud en su manera de mover el dedo por la pantalla, como si buscara distraerse de pensamientos que no decía. Me saludó con un gesto breve y respondí del mismo modo. El silencio se instaló de inmediato,
ese silencio cargado que se había convertido en parte de nuestra convivencia. El día anterior había dejado una marca, aunque ninguno lo mencionara. El segundo beso, más consciente, más deliberado, había cambiado la forma en que nos mirábamos. Ya no había espacio para fingir que no estaba pasando nada. Y sin embargo todo era exactamente igual en la superficie. Él bebía café, yo ponía los platos en el fregadero, el reloj de la pared marcaba las horas con la misma calma de siempre. Mi marido salió temprano como de costumbre, avisando que hoy también tendría un día largo en la oficina. Lo dijo con esa voz práctica que usaba para los recordatorios, como quien comenta que va a llover o que falta pan. Le respondí que no había problema, que yo me encargaría de la cena, y lo vi salir con la maleta y la prisa habitual. El portazo cerró la escena y nos dejó otra vez solos. Él estaba recogiendo algunas cosas en la sala cuando lo vi llevar una maleta hacia la habitación de invitados. Por un momento sentí un sobresalto. ¿Se iba? No pude evitar preguntar, aunque intenté que sonara casual. Él sonrió levemente y dijo que no, que solo quería ordenar sus cosas, poner un poco de orden. Pero la manera en que acomodaba la ropa, doblándola con una atención exagerada, me hizo pensar que estaba tanteando el terreno, viendo cómo reaccionaba. Me sorprendió lo rápido que sentí algo parecido al miedo ante la posibilidad de que se fuera. No era algo que quisiera admitir, ni siquiera para mí misma, pero ahí estaba. La idea de que su habitación quedara vacía me hizo sentir que algo esencial también se iría de la casa, aunque no supiera definir qué. El resto de la mañana fue una coreografía silenciosa. Él arreglaba unas estanterías, yo limpiaba la cocina, y nos cruzábamos una y otra vez, intercambiando miradas que decían más que cualquier palabra. En un momento, mientras pasaba por el pasillo, vi su chaqueta colgada en una silla, su taza de café todavía con un poco de líquido en la mesa, y pensé en cómo esos pequeños rastros suyos ya formaban parte de la casa. Al mediodía recibí otra llamada de mi marido. Me dijo que probablemente llegaría tarde otra vez, que no lo esperara para cenar. Su tono era casi indiferente, como si no estuviera hablando con su esposa sino con alguien encargado de mantener todo en orden. Colgué y me quedé mirando el teléfono, preguntándome cuándo dejamos de tener conversaciones reales. Por la tarde él me ayudó a arreglar unas macetas en la terraza. No fue gran cosa, mover tierra, regar las plantas, ajustar un par de macetas que se tambaleaban. Pero esos gestos cotidianos tenían ahora un peso diferente. Había algo en la manera en que me alcanzaba una pala, en cómo se agachaba para levantar un tiesto, que parecía cargado de una intimidad silenciosa. El cielo se nubló y el viento trajo un olor a tierra mojada. Nos sentamos un momento a descansar con las manos aún sucias de tierra, y el silencio otra vez llenó el espacio. Esta vez no era incómodo, pero tampoco era inocente. Era el tipo de silencio en el que cualquier palabra podría abrir una puerta que ninguno estaba seguro de querer abrir del todo. Mientras él recogía las herramientas, noté cómo apartaba una rama que me rozaba la cara, su gesto lento, casi cuidadoso, como si ese movimiento fuera más íntimo que cualquier frase. Me encontré agradeciendo ese gesto simple de una manera que no pude explicar. Esa noche la rutina se repitió, cena, platos recogidos, el televisor sonando en el fondo. Pero todo estaba impregnado de algo que no se podía nombrar. El beso del día anterior seguía ahí flotando y los gestos simples, un vaso de agua, una mirada sostenida unos segundos de más, parecían recordarlo sin decirlo. Cuando me acosté junto a mi marido, sentí el peso de todo lo no dicho, de lo que estaba creciendo sin nombre entre los muros de la casa. Y mientras escuchaba su respiración tranquila, pensé en cómo el suelo bajo mis pies se volvía cada vez más inestable, aunque todos los muebles siguieran en su lugar. El séptimo día amaneció con un aire espeso, como si el propio cielo supiera lo que estaba a punto de pasar. Había algo distinto en cada sonido de la mañana, el crujido de la madera bajo los pies, el chasquido de la cafetera, incluso el silencio del pasillo parecía más pesado. Me levanté antes de que el despertador sonara, como si mi cuerpo hubiera decidido que no había tiempo para seguir fingiendo que todo era normal. Mi marido dormía profundamente de espaldas a mí, ajeno a los movimientos de la casa, a los míos, a lo que estaba creciendo a su alrededor sin que él lo notara. Bajé a la cocina y lo encontré allí, como casi todos los días desde que llegó.
Estaba de pie sin camisa con el pijama aún puesto, bebiendo café en silencio mientras miraba la ventana empañada. No había nada calculado en su postura, pero la naturalidad con la que ocupaba el espacio hacía que la cocina pareciera suya también. Nos saludamos con un buenos días breve sin palabras de más. En el aire había una calma engañosa, de esas que preceden a una tormenta. Mi marido salió temprano con su habitual beso rápido con la frase mecánica de siempre: «Hoy vuelvo tarde, no me esperes para cenar». Lo dijo sin mirarme a los ojos, mientras revisaba su teléfono. Y entonces la puerta se cerró y el silencio volvió a instalarse en la casa. Pero ese silencio ya no era el de otros días, era un silencio expectante como si supiera lo que iba a ocurrir. El día transcurrió en una rutina extraña. Hicimos cosas triviales, él arregló una lámpara del pasillo, yo doblé ropa limpia y regué unas plantas. Había conversaciones breves, comentarios sobre el tiempo, sobre el café que se estaba acabando, pero debajo de esas palabras había otra conversación, muda, mucho más intensa. Cada vez que cruzábamos una mirada, cada vez que una mano rozaba la otra al pasar un objeto, el aire se volvía más denso. Por la tarde la luz empezó a cambiar. Era de ese color dorado que hace que todo parezca detenido por un momento. Él sugirió ver una película antigua, una de esas que pasan en canales locales los fines de semana. No fue una propuesta formal, solo un «¿quieres verla?», dicho casi en un susurro. Y yo asentí sin pensarlo demasiado, porque decir que no habría sido una mentira que no podía sostener. Nos sentamos en el sofá. La televisión iluminaba la habitación con un parpadeo suave, y el sonido de la película llenó el espacio sin realmente ocuparlo. Al principio intenté concentrarme en la trama, en los diálogos, en cualquier cosa que desviara mi mente, pero pronto me di cuenta de que no escuchaba nada. Solo sentía como mi brazo estaba a unos centímetros del suyo, como mi respiración se sincronizaba con la suya sin querer. Poco a poco el espacio entre nosotros dejó de existir. No hubo palabras, ni preguntas, ni dudas en voz alta. Solo un momento en el que el silencio se volvió más fuerte que todo, y entonces lo inevitable ocurrió. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. Cuando desperté, la luz que entraba por la ventana era diferente. Era clara, casi cruel en su honestidad. Estaba en la habitación de invitados, la suya, y durante unos segundos no supe si abrir los ojos del todo o seguir fingiendo que dormía. No era el sueño lo que me mantenía quieta, era el peso de lo que había pasado, el conocimiento de que no había marcha atrás. Me senté en la cama, aún en silencio, y miré alrededor. La habitación era la misma, la lámpara en la mesita, la maleta en un rincón, la ventana ligeramente abierta. Pero ya no era la misma habitación de antes. Había cambiado, igual que había cambiado todo lo demás. Él estaba sentado al borde de la cama, con la cabeza baja, las manos entrelazadas. No parecía arrepentido, pero tampoco parecía tranquilo. Era una mezcla rara de calma y tensión, como alguien que sabe que lo que hizo no se puede deshacer, pero tampoco quiere deshacerlo. No hablamos mucho. Apenas unas frases prácticas sobre el desayuno, sobre si había café hecho, sobre qué hora era. Pero en cada una de esas frases había un mundo entero de cosas no dichas. Me vestí en silencio, sintiendo cada prenda como si pesara más de lo normal. Ese día, cada rincón de la casa parecía diferente. La cocina, el pasillo o la terraza, todo tenía una especie de brillo incómodo, como si los objetos supieran lo que había pasado. Evité mirarme demasiado en los espejos, porque temía ver en mis propios ojos algo que no sabía si quería reconocer. Cuando mi marido llamó por teléfono esa tarde para avisar que llegaría tarde otra vez, mi voz sonó extraña incluso para mí al responder. No había sospecha en su tono, solo la misma rutina de siempre. Y por primera vez, ese desinterés suyo me dolió y me alivió a la vez. Esa noche, mientras la casa volvía al silencio habitual, supe que lo que habíamos hecho dividía mi vida en dos partes. Había un antes y ahora había un después. Y no tenía idea de cómo sería vivir con eso, pero ya no había forma de fingir que todo seguía igual. El octavo día amaneció con un silencio que pesaba más de lo habitual, un silencio espeso, cargado, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración.
Abrí los ojos antes de que la luz llenara del todo la habitación y me quedé mirando el techo inmóvil, con la certeza de que no podía seguir engañándome, ya no había vuelta atrás. Lo que había sucedido la noche anterior no era un accidente ni un momento aislado. Era un cambio, un quiebre definitivo en mi vida, y en la vida de todos los que vivían bajo ese techo, aunque solo 2 de nosotros lo supiéramos. Me levanté despacio con la sensación de que cualquier movimiento brusco podía romper la frágil calma que quedaba. La cama estaba fría del lado de mi marido, había salido temprano como siempre, dejando solo el sonido del portazo y la rutina de su ausencia. No hizo preguntas, no dejó miradas sospechosas, ni siquiera un comentario. Como si su día y el mío fueran líneas paralelas que nunca se cruzaban. Cuando bajé a la cocina, él estaba allí. Lo encontré sentado a la mesa, con una taza en las manos y la mirada fija en el vapor que subía del café, como si buscara respuestas en esa nube efímera. Nos saludamos con un leve gesto sin palabras de sobra, y ese buenos días murmurando en el aire pareció más intenso que cualquier conversación larga. Había algo contenido, casi incómodo, pero no era rechazo. Era otra cosa, conciencia de lo que habíamos hecho y de lo que significaba. La mañana transcurrió con una calma extraña. Me aferré a tareas simples para distraerme, lavar platos, ordenar las toallas, regar las plantas. Cada cosa parecía durar más de lo normal, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Él me ayudó a arreglar unas cajas en el garaje, y cada vez que nuestras manos se acercaban, sentía una tensión que no necesitaba palabras. No había gestos deliberados, pero todo estaba teñido de algo nuevo. A media mañana, el teléfono sonó. Era mi marido. Su voz sonaba como siempre, neutra, práctica, como quien hace una llamada por costumbre. Me dijo que llegaría tarde otra vez, que tenía una reunión, que no lo esperara para cenar. Respondí con un «está bien», intentando que mi voz sonara igual de neutra, aunque dentro de mí sentí una mezcla incómoda de alivio y culpa. Colgué y me quedé con el teléfono en la mano unos segundos más de lo necesario, como si pesara. Por la tarde lo vi sentado en la terraza, mirando al jardín. Me acerqué con una bandeja de té y me senté a su lado. El silencio entre nosotros era distinto ahora, ya no era expectante ni tampoco inocente. Era un silencio que sabía demasiado. Hablamos poco de cosas banales, como si esas palabras livianas pudieran sostener la fachada de normalidad. Comentamos sobre las nubes que parecían anunciar lluvia, sobre la vecina que había cambiado las macetas de su balcón. Palabras pequeñas, cada una cargada de todo lo que no estábamos diciendo. Hubo un momento en que nuestras miradas se encontraron de nuevo. No fue como antes, ahora había algo más pesado en esa conexión, algo que dolía un poco, como si ambos estuviéramos preguntándonos en silencio qué significaba todo esto, qué íbamos a hacer con lo que habíamos provocado. Mientras cenábamos, el silencio se instaló otra vez. La mesa estaba bien puesta, la comida en su punto, pero nada de eso importaba. Él cortaba el pan con movimientos lentos, y yo apartaba los platos con más cuidado del necesario, como si cualquier gesto brusco pudiera derramar lo que estábamos conteniendo. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio absoluto, sentí la presión de todo lo que habíamos hecho y dicho, y de todo lo que no habíamos dicho, caer sobre mí. En la oscuridad, acostada en mi cama junto a mi marido, escuchaba su respiración tranquila y constante. Y mientras lo hacía, me pregunté si esa calma suya era auténtica o si, de alguna forma, él sabía más de lo que parecía. El 8º día terminó con más preguntas que respuestas, con una sensación de que estábamos caminando por una cuerda floja que nadie veía, pero que podía romperse en cualquier momento. Y yo, mientras cerraba los ojos, me di cuenta de que ya no sabía si quería volver atrás, aunque pudiera. El 9º día amaneció con una sensación diferente, como si la calma que había intentado envolver la casa hasta entonces empezara a resquebrajarse. Me desperté temprano, antes de que sonara la alarma, y me quedé mirando el techo, sintiendo el peso de lo que había sucedido en los últimos días. Ya no había forma de decir que solo había sido un momento aislado, una línea que se cruzó por error. Lo que pasó aquella noche había abierto una puerta que no podía cerrarse, aunque quisiera. Me levanté despacio, evitando hacer ruido, casi como si tuviera miedo de despertar algo más que a mi marido. Él seguía dormido, ajeno, con el rostro relajado,
pero esa calma suya ya no me tranquilizaba como antes. Había algo inquietante en ese sueño profundo, como si durmiera sobre una realidad que no le afectaba o, peor aún, como si hubiera decidido ignorarla. Al bajar a la cocina, encontré a mi suegro sirviéndose café. Me saludó con un leve buenos días, sin mirarme demasiado. No era frialdad, era otra cosa, cautela. Como si también sintiera que la cuerda que habíamos estado tensando con miradas y silencios estaba a punto de romperse. La mañana se llenó de tareas insignificantes, lavé platos, barrí el pasillo, él arregló un cajón que no cerraba bien. Todo parecía normal, y sin embargo nada lo era. Cada gesto tenía un eco que ninguno de los dos podía ignorar. Era como si estuviéramos ensayando una normalidad que no nos salía bien. A media mañana, el teléfono sonó. Era mi marido. Esta vez su voz tenía algo distinto, algo demasiado medido. Me preguntó cómo iba todo en la casa, hizo comentarios sobre si su padre estaba cómodo, pero en su tono había un filo extraño, como si buscara algo detrás de mis respuestas. No dijo nada directamente, pero sentí que sus preguntas no eran tan inocentes. Colgué y me quedé con el teléfono en la mano, con un nudo en el estómago. Por la tarde el sonido de una puerta al cerrarse me sobresaltó más de lo normal. Era él, mi marido, que había regresado antes de lo previsto. No trajo el cansancio de otros días ni el tono distraído de quien está pensando en otra cosa. Entró con una calma helada, con una mirada que parecía medir cada rincón de la casa. No gritó, no hizo ninguna escena. Solo caminó lentamente por la sala, por la cocina, por el pasillo, como si estuviera inspeccionando algo. Yo intenté actuar normal, pero sentía mi corazón golpeando en el pecho como si estuviera delatándome. Él no me miraba mucho y eso me inquietaba más que si lo hiciera. Esa distancia suya era peor que cualquier sospecha evidente. Después de un rato sin previo aviso, fue a nuestra habitación y empezó a guardar algunas cosas en una maleta. Lo hizo en silencio, metódicamente, doblando la ropa con calma. Cada camisa que guardaba, cada par de zapatos que desaparecía del armario, era como un golpe seco. No decía nada, y ese silencio era insoportable. Yo lo observaba desde la puerta, sin atreverme a preguntar. Y entonces lo dijo con una voz tranquila, casi demasiado tranquila: hace tiempo que ya no estaba aquí. No era una pregunta, ni una acusación directa. Era una constatación, una verdad que no necesitaba adornos. Solo después entendí la magnitud de todo. Mi marido ya no estaba en ese matrimonio desde hacía mucho. Había otra mujer, otra vida que había estado preparando. Y todo lo que había pasado, lo que hice, lo que hicimos, se convirtió en la excusa perfecta para que él hiciera lo que ya planeaba. Mi suegro estaba en la sala, en silencio, como si no supiera si debía quedarse o irse. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo: sorpresa, desconcierto, incluso algo de dolor. Él también había sido arrastrado a un escenario que no imaginó, y su rostro mostraba que no tenía idea de cómo reaccionar. La casa estaba demasiado quieta, demasiado ordenada para todo lo que estaba pasando. El sonido de la cremallera cerrándose en la maleta de mi marido se sintió como el final de algo, aunque nadie lo nombrara. Cuando se fue, la puerta se cerró con un golpe seco, y la casa quedó envuelta en un silencio que parecía un vacío. Me quedé de pie, mirando la maleta que ya no estaba, la silla vacía en la que él solía dejar su chaqueta. Sentí una mezcla de alivio, culpa y miedo. Todo se había roto, pero al mismo tiempo, de una forma retorcida, algo también se había liberado. El 9º día terminó con la sensación de que nada quedaba en pie, pero que, por primera vez, todo estaba expuesto a la luz. El 10º día comenzó con un silencio distinto a todos los anteriores. Ya no era el silencio denso de los secretos ni el silencio expectante de lo que está por pasar. Era un silencio hueco, vacío, como si la casa misma hubiera cambiado su sonido. Abrí los ojos y lo primero que noté fue la ausencia. La maleta de mi marido ya no estaba, su lado de la cama estaba intacto, y no había señales de que hubiera dejado algo atrás, ni siquiera un mensaje. Se había ido y con él la rutina que durante años había marcado cada rincón de mi vida. Me levanté despacio con los pies descalzos sobre el suelo frío, y caminé por la casa como si la estuviera viendo por primera vez.
Había espacios que parecían más grandes sin sus cosas, la percha vacía donde siempre colgaba su chaqueta, la mesa del recibidor sin sus llaves, la silla en la que dejaba su maletín. No era solo la ausencia de los objetos lo que se sentía, era la ausencia de su presencia, y el extraño alivio que traía consigo. En la cocina, él estaba sentado. El hombre que había provocado, o quizás solo acelerado, todo este derrumbe. Tenía una taza de café en las manos, los codos apoyados sobre la mesa, la mirada baja. Cuando entré, levantó los ojos y me miró. No había sonrisa, tampoco reproche, solo una expresión de alguien que no sabía qué debía hacer a continuación. Me senté frente a él sin decir palabra. El café estaba frío, pero no lo calenté. Ninguno de los dos tenía la energía para pequeños gestos como ese. Permanecimos un rato así, en un silencio que ya no pesaba como antes, pero que tampoco era ligero. Era un silencio de preguntas sin formular y de respuestas que tal vez no existían. Mientras lo miraba, pensé en todo lo que había pasado en esos 10 días. Como una maleta en la puerta había cambiado el aire de la casa. Como pequeños roces, miradas, conversaciones banales, habían construido una tensión que terminó llevándonos hasta donde llegamos. Como un beso, luego otro, luego una noche entera, habían borrado la frontera entre lo permitido y lo prohibido. Y como, al final, todo se había derrumbado de una forma distinta a la que imaginé. Mi marido no gritó, no buscó una escena, no lanzó acusaciones. Simplemente empaquetó su vida y se fue. Y aunque había otra mujer, otra historia paralela que él había estado viviendo en silencio, su partida se sintió como una consecuencia de mis actos tanto como de los suyos. Miré a mi suegro y vi en su rostro la misma mezcla de emociones que sentía yo, alivio, culpa, desconcierto. Él también había sido arrastrado a algo que no buscó del todo, pero tampoco detuvo. Había cruzado la misma línea, y ahora estaba sentado allí, en la cocina, con la misma pregunta que yo, ¿y ahora qué? El día transcurrió lento como si las horas estuvieran vacías de instrucciones. No hubo llamadas, no hubo mensajes de mi marido. La casa estaba extrañamente ordenada, demasiado ordenada, como cuando limpias algo que ya no se va a usar. Guardé platos, doblé toallas, regué las plantas, no porque fuera necesario, sino porque necesitaba hacer algo con las manos para no pensar demasiado. Por la tarde él me ayudó a mover una mesa. No hablamos mucho. Solo gestos prácticos, cuidado con la esquina, ponlo ahí. Pero en cada movimiento había algo contenido, algo que ni el silencio ni las palabras podían resolver. Cuando terminamos nos sentamos otra vez, esta vez en la terraza, mirando el jardín que parecía ajeno a todo. El aire era más frío de lo que esperaba, y por un momento pensé en entrar a buscar un abrigo, pero no lo hice. Me quedé allí con los brazos cruzados, mirando el cielo que comenzaba a nublarse. Sentí una extraña calma, como si todo lo que había pasado hubiera sido un largo suspiro contenido que al fin se liberaba. No hablamos de futuro. No hablamos de qué somos o qué haremos ahora. Ninguno de los dos estaba preparado para eso. Solo nos quedamos en ese momento, en esa pausa, en ese respiro. Esa noche, cuando me acosté sola en la cama por primera vez en muchos años, sentí algo que no supe si llamar libertad o vacío. Tal vez eran ambas cosas. Cerré los ojos y pensé en cómo mi vida, en apenas 10 días, había pasado de la rutina a lo impredecible, de la calma al caos, de la negación a la verdad. Y mientras el sueño me vencía poco a poco, supe que había algo que no cambiaría nunca, ya no podía volver a ser la mujer que era antes de que esa maleta cruzara la puerta.